67,37 y salta, repito, a los 68,48 y contando, hay que decir. Es el punto de partida de nuestra conversación con Asdrúbal Oliveros. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, como saben, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti, para tu equipo y para toda la gente que nos oye hasta ahora. Muchísimas gracias. Asdrúbal, lo primero, esta alza de los últimos 3 meses, pregunto a qué se debe. ¿Es un tema estacional? ¿Tienen algo que ver todavía la guerra en Ucrania por la invasión rusa? ¿Es que se está generando o se prevé mayor consumo y por ende mayor producción en el planeta? ¿A qué se debe? No, bueno, principalmente, Román, que el grupo OPEC Plus, que incluye, que es la OPEC más como Rusia, han decidido hacer recortes de producción. Entonces tienes una restricción de oferta y eso, por supuesto, está generando una presión en los precios, porque además acuérdate que se acerca en términos estacionales una época de alto consumo como lo es el invierno en Occidente. Entonces, obviamente, esos dos elementos, la llegada del invierno más los recortes de producción que está haciendo la OPEC Plus, está incidiendo de forma importante en los precios, en un mundo además que geopolíticamente está en condiciones bien complejas por la guerra de Ucrania, por la confrontación de China con Estados Unidos. Entonces hay unas dinámicas bien particulares. También hay algunos conflictos menores en algunos países que también tienen incidencia en el mercado petrolero. Entonces todos esos elementos es un caldo de cultivo para un alza en los precios, a pesar de que un gran consumidor como China está en una condición económica, digamos, no la mejor, está en una fase como de desaceleración, de estancamiento, y su consumo no ha sido tan elevado. Entonces, a pesar de eso, estás teniendo esta presión importante en los precios. Claro, y eso obviamente nos beneficia y nos beneficiaría más en la medida que más pudiéramos producir, pero ¿se traduce en qué este momento particular, los últimos meses? Mira, siempre para un país como Venezuela, que es un exportador neto de petróleo, siempre hay un beneficio de un alza en los precios, eso es innegable. Lo que sucede, como lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, es que primero, bueno, los niveles de producción de Venezuela están muy por debajo de su potencial. En estos momentos, si se hubiese cumplido el plan siembra petrolera que diseñó Hugo Chávez, nosotros podríamos estar produciendo por encima de los 5 millones de barriles. Imagínate lo que eso significaría en términos de ingresos. Hoy nosotros estamos produciendo en torno a los 800,000 barriles. Entonces allí el impacto es, digamos, muchísimo menor. Adicionalmente hay una porción importante de nuestro crudo que nosotros tenemos que vender por descuento, dado la imposición de sanciones, y entonces también ahí el efecto se pierde un poco, porque, bueno, vendemos el crudo por debajo del precio de mercado, dado que bueno, tenemos que tener condiciones como muy particulares para poder competir. Lo bueno es que la mayoría de estos descuentos no son absolutos sino relativos. Esto lo explico rápidamente, es decir, son porcentuales. Entonces significa que al final, si el precio sube, bueno, tú tienes allí una ganancia, porque, bueno, el descuento se calcula porcentualmente sobre el precio, ¿no? Entonces eso hace que el efecto sobre Venezuela sea muy, muy limitado, una mejora pequeña en términos de flujos de ingresos, y no necesariamente se traduzca, como en el pasado, en un respiro, en un dinamismo más acelerado en la economía. Recuérdate que era Luis Herrera Camping, expresidente venezolano, decía que el ángel de la guarda venezolano era árabe. Entonces es una expresión muy coloquial, ¿no? Y bueno, él usaba muchísimos refranes, pero que demuestra el peso que tenía en Venezuela, y que lo sabía cualquier persona, de que si los precios subían venía una época buena, y que si los precios bajaban las cosas se iban a poner difícil. Entonces hoy
ese refrán o esa dinámica se ha roto. Hoy no necesariamente por las complicaciones que tiene Venezuela internamente, y porque el efecto es limitado, no necesariamente esta alza se va a traducir en mejora de bienestar para el país, para la población. Claro, ya vamos a hablar de ese efecto limitado. Voy a abrir paréntesis en esta conversación con Asdrúbal Oliveros, porque en la cuenta en X, antes Twitter, de Alfred Nazaret, que es @lucha_almada. Alfred Nazaret es Freddy Nazaret Ñáñez, quien es el presidente de Venezolana de Televisión y es vicepresidente de Comunicación, Cultura y Deporte. Ha colocado este tuit hace minutos nada más, estamos hablando de las 6:47 de la mañana. Dice: urgente, gobierno bolivariano pone en marcha operación contra la delincuencia organizada que funciona desde el centro penitenciario Tocorón. 11.000 efectivos desplegados en esta acción enmarcada en los cuadrantes de paz para garantizar la seguridad ciudadana, y colocó un hashtag liberación de Tocorón. Dice el comunicado todo textualmente: el gobierno bolivariano informa que desde tempranas horas está en curso la operación de liberación Cacique Guaycaipuro, cuyo objetivo es desarticular y poner fin a las bandas de la delincuencia organizada y demás redes criminales que operaban desde el centro penitenciario Tocorón en perjuicio de la tranquilidad del pueblo venezolano. Como parte de la política de seguridad ciudadana de los cuadrantes de paz y dentro del marco de nuestra doctrina de unión cívico-militar policial, nos empeñamos en acabar con este flagelo y así cumplir la sagrada misión de proteger al pueblo. En tal sentido, se han desplegado más de 11.000 efectivos calificados, dispuestos a restituir y dignificar el sistema penitenciario nacional. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hacen un enorme esfuerzo junto con la Fiscalía General de la República para garantizar el éxito de esta necesaria operación. Finalmente, el gobierno bolivariano hace un llamado a todo el pueblo para apoyar estas y otras iniciativas del Estado puestas en marcha para proteger el derecho a la paz de la familia venezolana. Caracas, 20 de septiembre, año 2023. Un comunicado que tiene unos 30 minutos aproximadamente de haber sido publicado. Volvemos a nuestra agenda económica. Es Asdrúbal Oliveros quien nos acompaña. Asdrúbal, hablabas de un efecto muy limitado. Lo que me podría o me debería llevar a preguntarte, bueno, ¿cuánto o en qué porcentaje debería aumentarse la producción petrolera para que junto a este aumento del precio represente un monto importante, diría yo, suficiente? Pero lo que me lleva a preguntar más bien es, bueno, ¿qué hay de nuestro presupuesto? ¿Sabemos de cuánto es el presupuesto? ¿Sabemos de las necesidades o los requerimientos que tiene nuestro país para luego poder hacer cuentas, ¿no? Y ver si estamos en rojo o en azul, que claramente rojo, ¿no? Sí, no, efectivamente, Román, hay varias consideraciones, porque como te dije antes, uno de los elementos que altera la ecuación es el descuento, ¿no? Si nosotros vendiéramos nuestro petróleo a precio full, como es la porción que probablemente vende Chevron y que ahora se está negociando con Eni y con Repsol, obviamente las condiciones de mejora fuesen mayor, pero como una buena parte de nuestro descuento, de nuestro petróleo, sobre todo el que va a Asia, se está vendiendo con un descuento importante, entonces se pierde este efecto. Fíjate que nosotros, para empezar como a percibir una mejora clave en términos de ingreso y en las condiciones actuales, suponiendo que se mantenga el descuento, deberíamos estar por cercanos, o por lo menos como punto de partida, al 1.200.000 barriles diarios de producción, ¿no? Que es prácticamente un 50% más de lo que estamos produciendo hoy, ¿no? Eso es como que tu punto de partida sobre la cual el flujo de ingresos puede ser significativo, incluso con el descuento, y que bueno, eso puede significar un elemento de impacto importante para las arcas del Estado y para el dinamismo del país. En el marco también, entendiendo que los recursos efectivamente se destinen para lo que, digamos, están diseñados, que no haya una pérdida de esos recursos por corrupción o por incremento incluso de costo, es más o menos en esos niveles, ¿no? Respecto al tema del presupuesto, fíjate, en Venezuela el presupuesto siempre ha sido un saludo a la bandera, no desde ahorita, desde siempre. Es decir, generalmente parte de premisas que son irreales, tanto para bien como para mal, es decir, ahí generalmente lo que se hace es que se subestima los ingresos, ¿no? Y también se subestima el gasto. Porque, bueno, los gobiernos siempre, y sobre todo el gobierno de Hugo Chávez, ahora de Maduro, lo que buscaban es
que todo excedente no entrara en el marco presupuestario y manejarlo con total discrecionalidad. Y eso, por supuesto, se ha mantenido hasta hoy porque, bueno, nuestra institución presupuestaria y el marco de control, que es en este caso el Congreso Nacional, son bastante débiles. Entonces, bueno, todo excedente que nosotros tengamos, por pequeño que sea, está totalmente a discreción del gobierno nacional o del Poder Ejecutivo, para ponerlo más específicamente, ¿no? Que decide un poco cómo se usan estos recursos. La cartera de clientes con la que hoy cuenta Venezuela ha cambiado con respecto a los años recientes. Al respecto al mercado, a nuestros clientes que compran petróleo, dices tú. Sí, exacto. Ok, mira, ha cambiado un poco, sí tiene un cambio trascendental, y es que Estados Unidos vuelve a estar entre nuestros clientes, que lo había dejado de ser desde que se impusieron las sanciones, dado el tema Chevron. Entonces ahí nosotros estamos teniendo pues unos envíos de crudo hacia los Estados Unidos, que vuelve a ser un actor relevante. Esa pérdida de protagonismo que hemos tenido con Estados Unidos, que siempre fue nuestro principal cliente y siempre fue nuestro principal mercado, lo ha ganado por mucho Asia, que es hoy por hoy nuestro cliente clave, ¿no? Que es el Asia, con China a la cabeza. Lo que pasa es que nosotros no le vendemos a China indirectamente. Sí. Nosotros mandamos el petróleo vía diferentes mecanismos, que llega por Malasia, por Singapur, de ahí va a China. Creo que lo conversamos la semana pasada, que es parte de lo que yo creo que busca el acuerdo o nuevamente relanzar la relación con China, y que implicó la visita de Maduro, es volver a vender directamente en China, porque eso es una gran ventaja para el gobierno, porque vas a eliminar el descuento y los intermediarios, ¿no? Pero entonces hoy tú tienes Asia, y nuevamente Estados Unidos empieza a tomar importancia pequeña, pero estamos volviendo a colocar en eso un mercado que no deberíamos perder, que es un mercado clave para Venezuela, primero por la cercanía, segundo porque hay una buena cantidad de refinerías que están adecuadas y adaptadas al petróleo venezolano, sí. Tercero porque, bueno, tenemos también Citgo, más allá de las condiciones en las que está hoy, es un elemento de enlace clave para lo que es toda la cadena de valor petrolera, así que el mercado americano es un mercado clave, además que es la principal economía del mundo, ¿no? Y obviamente también sus necesidades energéticas son importantes. Claro. ¿Ves factible, ves viable, Asdrúbal, que se replique un modelo como el de Chevron? Eso lo ha propuesto, por ejemplo, el actual presidente de Fede Cámaras, Adán Celis. Un modelo tipo Chevron a lo mejor con otros actores. Puede ser dentro o fuera de los Estados Unidos. ¿Es viable? Fíjate, Román, muy viable. Yo creo que eso es lo que el gobierno pretende y busca, un modelo donde el sector privado tenga el protagonismo, donde los acuerdos efectivamente se parezcan mucho al caso de Chevron, que permita apuntalar producción sin que el gobierno tenga que hacer grandes inversiones, porque no tiene los recursos para ello. Yo creo que eso es muy viable, solamente que ahí tú tienes varios obstáculos. Tal vez en este momento el más representativo es tema sanciones, es decir, muchas compañías petroleras se inhiben de trabajar en Venezuela a pesar de sus ventajas, porque, bueno, tú metes plata, metes equipo, lo cual no es sencillo para un negocio petrolero, más allá de que esté el petróleo allí, sacas el petróleo, ahí cómo lo comercializas si está sancionado. Y no quieres que te sancionen porque Estados Unidos es el mercado más importante del mundo. Entonces el tema sanciones es un elemento de restricción importante para que ese modelo se acelere. Lo otro es, por supuesto, que vas a tener que negociar temas institucionales, bueno, cómo va a ser la gobernanza de esas compañías, cómo va a ser el régimen tributario, varios elementos allí, pero yo te diría que el tema sanciones es el obstáculo más importante. Por supuesto, el gobierno está trabajando en varios frentes, como lo sabemos, ¿no? O sea, por un lado está la negociación directa con Estados Unidos, que busca justamente aliviar sanciones y probablemente ir en línea con tu pregunta, atraer compañías privadas, compañías de otras latitudes, incluso otras compañías americanas, a que puedan entrar en campos, o incluso la misma Chevron pueda tener más campos, ¿verdad? Y también está negociando con China. Claro.
Porque Maduro no duró 6 días, 5 días creo que fue, o por allí está la cantidad de días que duró, sino porque intenta también sellar un acuerdo donde por un lado China compre directamente, no use intermediario, y por otro nuevamente las empresas chinas vuelvan otra vez a producir porque tienen sociedad con PDVSA. Entonces ahí te estás moviendo en esas líneas para tratar de reactivar producción, justamente para llegar por encima del 1.000.000 de barriles, porque es cuando vas a empezar a ver, y como lo dije antes, ingresos significativos que tú necesitas de cara a una campaña presidencial donde tú tienes que tratar de estar en las mejores condiciones para competir, ¿no? Claro. O para, digamos, crear un ambiente propicio para la movilización en esas elecciones. Claro. Asdrúbal, 1.000.000 de gracias por acompañarnos esta mañana. No, a ti, saludos. Abrazo, feliz día. Es Asdrúbal Oliveros, es economista, claro, socio director de Ecoanalítica, nuestra agenda económica, todas las semanas a esta hora, de la mano de Ecoanalítica. 7:29 minutos.